El material necesario para la adquisición será entregado a través de mensajero en una caja específica en la que podría haber un sensor Showcase, como control de un correcto transporte. En su interior encontraréis una lista de los materiales proporcionados. Extraer de la caja todo el material y comprobar que coincida con la lista. Para un perfil estándar será necesario el siguiente material: un georresistivímetro de 48 canales con su cable de alimentación, unos 50 electrodos, un rollo de cable eléctrico monopolar de prolongación, 50 cables con pinzas, 2 cables geoeléctricos multipolares. El material que tendréis que aportar es una batería de coche bien cargada, de 12 voltios y por lo menos 40 amperes hora, una cinta métrica, un par de mazas, una garrafa con agua salada, un tester y una caja de herramientas, guantes EPI. Al cargar el material en el medio de transporte, prestar atención a colocar el instrumento de medida al resguardo de golpes accidentales. Lo ideal sería dentro del habitáculo. Todo el equipo cabe fácilmente dentro del maletero de cualquier automóvil. Para preparar la sección, en primer lugar es necesario extender la cinta métrica fijando el inicio en la tierra con un destornillador, empezando por un extremo del perfil hasta el final en el extremo opuesto. Se procede ahora con el tendido de los cables geoeléctricos. Un cable geoeléctrico multipolar está dotado de un conector en cada una de las extremidades, para la conexión al instrumento y de 24 conexiones en las que conectar los electrodos. Desenrollar el primer cable dejando en el suelo las conexiones en correspondencia con la distancia electródica establecida. El primer cable empezará por la conexión al electrodo 1 y terminará con la conexión al electrodo 24. El segundo cable empezará por la conexión al electrodo 25 y terminará con la conexión al electrodo 48. Entre los electrodos 24 y 25 se dejará siempre la misma distancia electródica. Posicionar los 48 electrodos a la misma distancia electródica. Los electrodos tienen que ser clavados casi por toda su longitud para obtener un buen contacto eléctrico con el terreno. Si fuera imposible plantar el electrodo en correspondencia métrica exacta, se admite moverlo pero solo en dirección perpendicular al eje de la sección y no en línea, para no modificar sensiblemente la regularidad de la distancia electródica. Si el terreno no fuera lo suficientemente húmedo, el contacto entre los electrodos y el terreno podría ser escaso. En este caso, es posible mejorarlo mojándolo un poco con agua salada. Se extrae la piqueta, se moja el orificio y se clava de nuevo. Una vez posicionados los electrodos, tienen que ser conectados al cable multipolar utilizando los pertinentes cables con 2 pinzas, prestando atención a que también las pinzas tengan un buen contacto eléctrico y que no estén en contacto con el terreno. La sección geoeléctrica estará compuesta por 48 electrodos equiespaciados, que serán conectados al georresistivímetro colocado en el centro del perfil, a través de los 2 cables multipolares de 24 conexiones cada uno.
Después de haber clavado y conectado los electrodos, es el momento de preparar la estación de medida que se posicionará en el centro del perfil. Conectar ahora los dos cables multipolares, el cable relativo a los electrodos de 1 a 24 en el conector de la izquierda, mientras que el cable relativo a los electrodos de 25 a 48 en el conector de la derecha. Si se alterase el orden de los cables, el resultado de la sección estará invertido. Antes de conectar el prolongador monopolar al instrumento, es necesario fijarlo a algún sitio, por ejemplo a la manilla del instrumento o a la de la batería. Se coge una maza, una piqueta y un cable con pinza y se extiende el rollo en dirección perpendicular al perfil, hasta una distancia como mínimo igual a la del perfil. Si el electrodo se pone a una distancia mayor, es posible alejarse de la recta perpendicular. Una vez alcanzado el punto establecido, se clava el electrodo en el punto más húmedo posible que haya en un radio de unos metros. El buen contacto de este electrodo es determinante para el éxito de la adquisición, por lo tanto es oportuno mojar siempre con agua salada. Fijar el cable a la piqueta para evitar que se desconecte y con el cable jack pinza, conectarlo al rollo de prolongación en cualquiera de las conexiones disponibles. Si el punto no es visible desde la posición del instrumento, se tiene que quedar alguien controlando, ya que a este electrodo se le aplicará alta tensión durante la adquisición y por lo tanto es peligroso. Si colocar este electrodo es objetivamente imposible, es necesario pasar de la modalidad polo-dipolo a la modalidad dipolo-dipolo, en la que el electrodo no es necesario. Conectar ahora el terminal monopolar del rollo de prolongación anteriormente atado a la manilla del instrumento, introduciéndolo en el conector azul, el de abajo a la derecha de los 4 disponibles. Para conectar la alimentación al georresistivímetro, utilizar exclusivamente el cable pertinente proporcionado, que es corto y de diámetro grueso. La batería tiene que ser de 40 Ah mínimo. Una batería de coche va bien. De la batería saldrán inmediatamente incluso 30 amperes, por tanto, son muy importantes la calidad de los contactos y la potencia de la batería. No utilizar nunca una batería en carga, como por ejemplo la de un auto con el motor encendido. Prestar mucha atención a la polaridad de la batería, a la calidad de los contactos y a utilizar las dos tomas, roja y negra, abajo a la derecha del panel frontal. Incluso con el instrumento apagado se oirá el silbido del ventilador. Una vez finalizadas todas las conexiones, se puede encender el georresistivímetro. Una luz de advertencia roja indicará el encendido y después de algunos segundos aparecerá la pantalla del programa de adquisición. El display es de tipo touch, por lo tanto los varios mandos tienen que ser efectuados con la presión en la pantalla de un lápiz capacitivo o a falta de ello con un utensilio de plástico. De los botones activos apretamos en el que está escrito Help. Aparecerá una pantalla que describe los componentes del panel frontal donde no hay nada escrito. En la parte central de arriba están los conectores externos A, B, M, N, la masa y los ingresos de alta tensión donde conectar un eventual energizador externo. A la izquierda los dos conectores de los cables 1.24 y 25.48. Abajo a la derecha los conectores y el interruptor de alimentación. Para salir se toca un punto cualquiera de la pantalla. La pantalla principal contiene algunos recuadros de control, una ventana principal, las 48 casillas de valoración de los contactos, una para cada electrodo, y las teclas Control Contactos, Inicio, Pausa y Fin de la actividad. Ahora pulsamos la tecla Menú, la única disponible además de Help. Aparecerá la pantalla de definición de los parámetros de adquisición. Arriba a la izquierda para regular los números máximo y mínimo de los ciclos de medida relacionados con cada ciclo de introducción de corriente, ligeramente bajo el porcentaje de error de referencia y el tiempo de introducción de corriente antes de la medida. Arriba a la derecha la elección del dispositivo electródico. Este instrumento actúa con el dispositivo polo-dipolo y con el dispositivo dipolo-dipolo.
Abajo a la derecha es posible decirle al instrumento los electrodos que queremos utilizar, porque no siempre es posible conectar los 48. Abajo a la izquierda se puede elegir entre utilizar el energizador interno del instrumento o bien conectarse a una fuente de energía externa. Se puede confirmar cada ciclo de medida y activar la medida de la polarización inducida o cargabilidad de los terrenos. Normalmente no se modifica ninguno de estos parámetros, dado que ya están ajustados en valores ideales. Al acabar las selecciones, apretar OK. Volviendo a la pantalla principal, verificamos la calidad de los contactos, apretando el botón Resistencias. El instrumento controlará las piquetas y avisará si alguna no está conectada o si el contacto es escaso. Las casillas que aparecerán de color verde indican que el relativo electrodo tiene una baja resistencia y un óptimo contacto. Las casillas que aparecerán en azul indican que el relativo electrodo tiene una resistencia media pero un contacto suficiente, mientras que las casillas en rojo indican que el relativo electrodo tiene una resistencia alta y un contacto escaso. Por último, las casillas que aparecerán en negro indican que el relativo electrodo está desconectado. En caso de aviso de electrodos desconectados, será necesario ir a comprobar las conexiones de los cables con pinzas y a restablecer los contactos. Si el test de las resistencias de contacto ha encontrado uno o varios electrodos con un contacto escaso, es posible mejorarlo mojando con agua y poca sal. Se extrae la piqueta, se moja el orificio y se clava de nuevo. Se vuelve a efectuar la verificación de las resistencias de contacto y si todas las casillas son verdes o en alternativa azules, los contactos son correctos. Se puede apretar la tecla Start y dar inicio a la medida. El instrumento es completamente automático, por lo tanto solo hay que controlar las primeras fases sucesivas al inicio para estar seguros de que todo sea correcto. Al inicio, el instrumento introducirá corriente primero en el electrodo 1 y sucesivamente en todos los demás. Cuando se le da corriente a un electrodo, la casilla respectiva pasa a ser roja. Este georresistivímetro es multipolar. Por lo tanto, en cada energización se efectúan múltiples medidas y es posible un control estadístico de la calidad. El control de la calidad de la medida se realiza por medio de 4 valores numéricos que aparecen al final de cada ciclo. El primer valor es el porcentaje de medidas buenas sobre el total. Se consideran buenas las medidas cuyo error es inferior al parámetro de referencia, que en nuestro caso es del 5%. El segundo valor es el error medio de las medidas buenas. El tercer valor es el valor medio de las medidas no buenas. Por último, el valor en miliamperios relativo al flujo medio de corriente. La mejor medida se obtiene con el primer parámetro al 100%, pero si el primer parámetro es inferior al 60%, no significa que la medida sea de baja calidad. En este caso se observarán los sucesivos valores de control y si estos son, por ejemplo, 3% y 15%, sigue tratándose de una medida óptima. Por lo que se refiere al flujo de corriente, sería mejor que no descendiera por debajo de 10-15 miliamperios. En este caso es posible mejorar la situación mojando con agua salada el electrodo externo. Por lo tanto, para evaluar la calidad de las medidas es suficiente considerar estos 4 números y, si acaso, comunicarlos por teléfono al experto de la oficina para recibir consejos. Para disponer de mayores detalles es posible visualizar el proceder de las medidas en forma de tabla. Son visibles cada una de las medidas y los potenciales eléctricos sobre cada canal en cada semiciclo, además del error canal por canal. Un perfil completo corresponde a unas 850 medidas válidas de resistividad. Ahora solo hay que esperar. Después de unos 20 minutos, el instrumento termina las medidas y guarda los datos en un documento llamado con un número progresivo. Tomar nota en la hoja de campo. Ahora se puede empezar a recoger el perfil. Se recoge la estación de medida, desconectando todos los conectores. Para cada conexión a los cables se recobran las pinzas fijándolas por ambos lados a las 2 piquetas.
Se extraen las 48 piquetas del terreno. Se recoge el electrodo externo y se enrolla el cable monopolar de prolongación. Hay que prestar una atención especial a la recogida de los cables, que tiene que hacerse formando amplios anillos y en dirección contraria a la que los cables han sido extendidos. En la mitad del cable se atan los anillos con cinta aislante y se sigue con la parte que falta. Concluir las operaciones cargando todo el equipo en el medio de transporte.